Biblioteca Humana do Camiño de Santiago. Unha serie de podcast para divulgar as historias xacobeas, promover as peregrinacións e fomentar a hospitalidade en Galicia. Capítulo 3. Aitor Borde e a Vía da Prata. Damos vos a benvida a outra historia desta Biblioteca Humana do Camiño de Santiago. Hoxe, Aser Álvarez conversa con Aitor Borde, un peregrino da vida lenta que ven de percorrer un dos roteiros menos coñecidos dos Camiños de Santiago, a ruta mozárabe dende Almería, que máis adiante se incorpora á Vía da Prata e que ten a súa orixe nas distintas calzadas romanas que no medievo aproveitaron os peregrinos para acadar Compostela. Bienvenido, Aitor, ¿qué tal? Hola, buenos días, gracias a Ser por la invitación. Nada, hombre, encantado. Ya sabes que esto para mí es un placer, es una suerte conocerte, porque además lo nuestro ha sido casi un flechazo sin conocernos, ¿no? Porque curiosamente el proyecto en el que estás trabajando, el clan del caracol, la senda del caracol, que se puede seguir también a través de Instagram para que nuestros oyentes puedan seguir este proyecto tan maravilloso, coincide, curiosamente, que te comentaba ahora antes de empezar la entrevista, con un proyecto que nosotros hicimos hace años sobre el camino inglés, uno de los más desconocidos y de los menos transitados, donde la portada era precisamente un caracol caminando, hablando de la necesidad de volver lentamente a conectar con lo que es la esencia del camino. Cuéntanos un poco cómo empieza esta historia del clan del caracol y de la senda del caracol, Aitor. Pues de causalidad, como muchas cosas que surgen en el camino, porque, bueno, en una fachada de una pared en Ponferrada, caminando de madrugada, pues vimos mi nombre Aitor y con un dibujo de un camión con una casa encima. Entonces, pues, ¿quién lleva la casa encima consigo y tal? Pues el caracol, y encima ponía mi nombre en la pared. Y nada, fue una visión casi, un flechazo también con el caracol, un encuentro muy bonito. Ajá, uno de esos milagros del camino también. Tal cual, así de espontáneo, total, de sorpresa. Ajá. ¿En qué año estabas, o sea, en qué año empezaste a pensar en hacer del Camino de Santiago un poco tu medio de vida, ¿no? Ya solo cómo descubres tú el camino y cómo encuentras tu propio camino? Bueno, a hacer el camino empecé en el año 2007. Bueno, básicamente por no saber qué hacer con mi vida. Entonces me presenté en el camino pues sin referencia, sin saber a lo que iba. Hice el camino francés y bueno, luego estuve una temporadita haciendo pequeños caminos y tal. Y bueno, luego pasaron varios años en los que no estuve en el camino. Y bueno, hasta que luego hice el Camino del Norte desde casa. Y nada, desde el año pasado, pues intentando abrir un proyecto de acompañamiento de personas, de grupos en el camino, en distintos caminos. Y bueno, ahí estamos, intentando. ¿Fue un poco una forma de reencontrarte contigo mismo, entonces, el camino, o qué? Sí. ¿Que venías de un pasado oscuro o qué? A ver, cuéntanos un poco cómo fue tu historia. ¿Simplemente la necesidad de reconectar? ¿Cómo fue ese rito iniciático, digamos? Solo la incertidumbre de no saber qué hacer con la vida, y esa duda a veces te crea cierta angustia existencial. Claro. Y esa angustia existencial a veces te hace escapar, pero también ese escape, huida, te hace conectarte contigo mismo. Uh-huh. Y bueno, esa conexión se ha llevado un tiempo, no es algo instantáneo, sino llevó un tiempo, un proceso, un periodo de tiempo largo. Es que son caminos lentos, tenemos que entender que la vida debe de ser lenta, ¿no? Que a veces vamos a toda velocidad sin saber muy bien ni siquiera hacia dónde vamos, como pollos descabezados. Y en ese sentido yo creo que el camino es un poco esa oportunidad, ¿no? De volver a conectar con la naturaleza, con el ritmo de tus pasos, con tu propia esencia, ¿no? Pero que es algo de lo que vivimos
hay un cierto desajuste, ¿no? Yo creo, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Una de las mayores dificultades yo creo que encontramos en el camino es aprender a caminar más despacio, porque más rápido seguramente puedes caminar y más despacio. ¿Qué sientes cuando caminas más despacio? Porque muchas veces nos ponemos ansiosos, nerviosos, hay que caminar más deprisa, ¿por qué hay que llegar? No sé qué. Pero hacer la práctica de caminar más despacio es muy, muy interesante. Y caminar en silencio también, escuchar tus pasos, escuchar todo lo que hay alrededor, porque todo lo que te rodea está muy vivo. Y nos perdemos en las pantallas y en la vida diaria que nos absorbe totalmente. Y nos perdemos toda esa vida que hay en cada momento, en lo que presenciamos. Ujú. Porque muchas veces cuando vas por el Camino de Santiago te encuentras a personas por las que no pasa el Camino de Santiago. Son personas que van en su misma línea, ¿no? O sea, yo creo que con el teléfono móvil, como si fuera una carrera de obstáculos, ¿no? Por llegar al próximo albergue, sobre todo a raíz de la masificación, ¿no? Sobre todo del Camino francés y de algunas rutas, ¿no? ¿Cómo ves tú este fenómeno? Sí, hay épocas del año que es, bueno, forma parte del camino también, porque todos de alguna forma en ese momento pues somos caminantes, peregrinos, cada uno en su historia, en su camino, en su proceso y tal. Pero sí, a veces te lleva pues a buscar caminos un poco más alternativos, menos transitados, que también hay señalizados, que también hay caminos muy interesantes que desconocemos o que no son tan escuchados, no se sabe tanto de ellos. Ujú. Y y llegar caminando a los sitios es realmente mágico, pero hay que dejarse llevar también, no se tiene que permitir llegar así y claro, pues hay que estar ahí presente en lo que uno vive, que a veces también permitirse vivir en el momento presente también crea cierta angustia también. Sí, sí, es súper complicado, ¿no? Porque estamos metidos en ese rollo neurótico, ¿no? De estar siempre viviendo atrás o adelante, ¿no? Pero no en el momento presente, ¿no? Algo tan importante. Háblanos un poco de tus experiencias en el camino. Ahora acabas de llegar, por ejemplo, ¿no? Desde Almería, desde el camino mozárabe, ¿no? Un camino muy desconocido, pero realmente extraordinario, ¿no? A nivel artístico yo recuerdo un librito pequeño de Antonio Gamoneda, que es una auténtica delicia, no sé si lo has podido consultar, y cuéntanos un poco, pues eso, las singularidades de este camino. Bueno, el camino mozárabe empieza en Almería. En Almería pasa por Granada, Córdoba y llega hasta Mérida, donde se une a la Vía de la Plata. Hay otra posibilidad también de hacerlo por Trujillo, que hay una variante para hacerlo por ahí. El camino de Almería a Granada, bueno, nos hemos encontrado con una maravillosa asociación que la componen gente maravillosa, muy implicada con el camino, con la señalización, con la creación de albergues. ¿Cómo se llama la asociación? Asociación de Amigos del Camino Mozárabe Granada, bueno, Almería-Granada. Almería-Granada. ¿Y Sí. está bien señalizado el camino? Muy bien, perfecto, perfectamente. Qué guay, tomo nota. Sí, y albergues y demás, y además, aunque no lo parezca, estás siempre cuidado. Siempre te tienen presente y es algo Eso está bien y maravilloso. que no lo parezca. Porque a veces hay un exceso también de intervención en el camino, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en el camino francés, sobre todo los últimos 100 kilómetros, ¿no? Que es un auténtico parque temático, ¿no? Que es muy difícil alcanzar, pues es una experiencia de introspección, por ejemplo, sobre todo en determinadas épocas del año. Supongo que por el mozárabe os habréis encontrado con muy poquita gente, ¿no? Sí, muy poquita gente. Pero bueno, disponibilidad total de albergues y demás. Y ellos son muy... La gente de la asociación es muy, muy delicada porque a veces la gente también busca, bueno, su propia intimidad. Entonces ellos, si tú necesitas conversación, acompañamiento, estar... O sea, el camino te crea la magia del encuentro con ellos. Es un camino maravilloso con gente realmente espectacular. Así que, Gente sensible, digamos, con cierta sensibilidad, que es lo que se echa de menos a veces, ¿no? Que gente que no entiende qué es el Camino de Santiago, ¿no? Que yo es una experiencia que además le recomiendo a cualquier persona. ¿Tú qué crees que es el Camino de Santiago? Que sería, debería de ser obligatorio o no. bueno, para mí sí. Bueno, obligatorio no se puede obligar nada a nadie. Es una broma, claro. Pero el camino es un proceso iniciático de descubrimiento interior. Lo que pasa es que cada uno tiene su camino interior y exterior.
aunque tú camines con un amigo o una amiga o quien sea a tu lado, la experiencia del camino es distinta. Entonces, cada uno está en su camino, en su proceso y es completamente respetable todo. Claro, hay un camino para cada peregrino y cada peregrino tiene su propio camino, ¿no? De algún modo. Sí, es así, es tal cual y cada uno lo vive a su manera. Y es muy personal y único cada uno, cada experiencia, sí. Y después de Mérida hacia arriba ya confluye con la Vía de la Plata. ¿Cuántos días habéis tardado de Almería a Santiago estos caminantes lentos, caminantes caracol, podríamos decir? Sí, caminantes caracol. Sí, hemos tardado unos 45 días. Muy bien. Sí. ¿Esto qué media da de kilómetros? ¿Cuántos kilómetros son, sabes? ¿O has hecho...? ¿No te gustan los números? No, la verdad es que no. A mí tampoco. Pero entonces, ¿qué más da? De Almería a Santiago, 45 días. ¿Con qué te quedas de esta experiencia? Pues con cada día, pero lo que hemos vivido de forma muy intensa ha sido la ausencia del tiempo, de alguna forma, la variación en cuanto al tiempo, el transcurso del tiempo, casi como una sensación de no vivir en el tiempo. Uh-huh. Ya lo decía un poeta brasileiro, o tempo non pasa, os que pasamos somos nós. ¿No? El tiempo está ahí, o sea, entonces esa sensación de extrañamiento del tiempo, de vivir al margen del tiempo. Sí. Pues qué maravilla, no sabes la envidia que me das. De alguna forma, sí, estar presente y también te enseña a no tomarte las cosas demasiado en serio. Toda esa impermanencia, ¿no? Que todo cambia, lo que ahora es luego no lo va a ser y luego lo que va a ser después, luego al momento siguiente todo va cambiando. Entonces eso te da otra perspectiva de ti mismo y de la propia vida. ¿Qué años tienes tú, Aitor, y de dónde eres? Que no nos lo has contado. Pues yo tengo 39 años y soy de un pueblo de Guipúzcoa que se llama Ormaiztegui. ¿Y tu camino iba por otros lugares? ¿Tú te dedicabas a otras cosas, a la hostelería? ¿También hacías terapias de quiromasaje y tal? Y en un momento dado tu vida toma un nuevo rumbo, ¿no? Bueno, en este caso, pues sí, en esta fase de alguna forma, sí, hace año y medio, pues bueno, mi padre enfermó y después murió. Y bueno, me sentí libre de caminar, de empezar a caminar y bueno, prácticamente pues, salvo periodos concretos en los que no he podido caminar, pues he estado caminando desde hace año y medio más o menos, sí. Y bueno, la verdad es que muy feliz de poder realizar y sintiendo también toda la transformación que te lleva el camino. ¿Pudiste caminar con tu padre alguna vez? Sí, con mi padre hice el Camino del Norte y el Primitivo. Caray, hace casi 10 años. Y bueno, pues la verdad es que a él le gustó mucho también. Y nada, la verdad es que un placer también haber compartido el camino. Sí, hacerlo así, padre e hijo, ¿no? Sí. Eso es una experiencia maravillosa. Yo hice también con mis hijos, cuando cumplieron 10 años, el de Fisterra Muxía en bici, desde Santiago, así como un ritual iniciático también, una experiencia maravillosa. Que murió muy joven, tu padre. ¿Falleció, era muy joven o era mayor? Bueno, tenía 69 años. Súper joven, claro. Joder. Y era caminante, él ya le gustaba caminar. ¿Cómo se llamaba? José Luis. José Luis. Sí. Ajá. Y él era caminante, pero sobre todo de montaña. Sí, típico de Euskadi, que sois unos grandes andarines de montaña. De montaña, sobre todo, sí. Sí. Y bueno, un día le dije pues que, bueno, intenté coincidir mis vacaciones para ir a un camino y me dijo pues que venía conmigo y emprendimos camino desde casa. Sí. El del norte, después el Primitivo, maravilloso también, el Primitivo, ¿verdad? Desde Oviedo lo hicisteis. Desde Oviedo. Sí. Háblanos un poco, pues eso, de las diferencias. Claro, es que cada camino es un mundo, ¿no? Realmente, aunque hay ciertas regularidades, ¿no? O ciertas cosas que están ahí, ¿no? Formar parte de un río humano, ¿no? Que de algún modo pues está ahí desde la noche de los tiempos y tú te sientes, ¿no? Una gota de agua, ¿no? En ese río. Cuéntanos un poco, pues eso, singularidades, diferencias, no sé, lo que te apetezca compartir con los oyentes de este podcast de La Flecha Amarilla. Sí, sientes todo ese transitar histórico, que esas flechas no están ahí por casualidad, tienen una connotación histórica y una connotación existencial también, de cada uno su proceso. Y ahí, por mucho que repitas un camino, la experiencia siempre va a ser distinta. La experiencia nunca se repite lo mismo, aunque repitas los caminos.
y luego ves cómo todo va cambiando en el sentido de la orografía va cambiando de sur a norte, el clima va cambiando de sur a norte, la gastronomía va cambiando, incluso los sonidos de los pájaros, aunque no sepas qué pájaros hay alrededor, los sonidos van cambiando, la vegetación, todo va cambiando. Entonces eso notas día a día, incluso caminando del este a oeste, como los días son más cortos o largos, o amanece antes o amanece después. Y eso en el caminar te hace un poco despertar a todo ello, que yo creo que en el día a día, bueno, yo personalmente lo tenía aparcado, negado, olvidado, sí. Sí, sí, como atrofiados, ¿no? Nosotros por eso un poco también aquí en La Flecha Amarilla, la idea de este podcast es hacer eso, viajes sonoros a través de los caminos de Santiago, pero a través de los sentidos. O sea, cómo los sentidos los tenemos como embotados, atontados, castrados totalmente por la vida diaria, ¿no? Que es también normal, ¿no? Supongo. Pero que de repente tú vas al camino y algo se transforma dentro de ti. 3, 4, 5 días. Yo recuerdo que hacía muchas veces, he hecho muchos caminos también y llevo un diario, ¿no? Me gusta mucho escribir. Y sí, al tercer, cuarto día algo empieza a cambiar. En el tono de lo que escribo, en la forma de escribir, ¿sabes? Como temas mucho más que van en la línea del sexto sentido, ¿no? De ese sexto sentido de lo trascendente, ¿no? De conectar un poco con lo desconocido, con el misterio, ¿no? De esta historia. ¿A ti te ocurre también? ¿Cómo ves esto? Sí, yo creo que necesitas un periodo de adaptación al camino. O sea, tú puedes ir, bueno, voy al camino porque, bueno, tengo vacaciones, voy al camino y tal y cual, pero necesitas un periodo de adaptación al camino. Puedes estar muy acostumbrado a caminar, pero el camino te va hablando también. Y necesitas un periodo de adaptación también para que tú puedas estar en una situación de escuchar el camino, de que tú también, con tu propio caminar, con la mochila que llevas también, porque normalmente en la vida igual no llevamos una mochila tan pesada como la llevamos en el camino. Entonces todo eso, en mi opinión personal, le hace falta un ajuste, una adaptación. Una despresurización, ¿no? Sí, sí, una adaptación para que todo se vaya ralentizando, ¿no? Volviendo también un poco más lento también, recolocando todo, ¿no? Pero en cualquier caso es una sensación tan gratificante, ¿no? ¿Cuántos caminos habrás hecho? ¿Cuántas? Un montón, ¿no? Pues he hecho unos cuantos, porque el camino que hemos hecho ahora, yo el mismo camino lo hice el año pasado también. ¿Siempre caminando o alguna vez en bicicleta? No, siempre caminando, Siempre caminando. Y cada vez más lento. Aprendiendo a cada vez más lento, a permitirte también hacerlo cada vez más lento y también prestando atención a lo que surge dentro de ti cuando caminas más lento, porque a veces no tenemos paciencia con nosotros mismos para hacer las cosas de otra forma, para ir más despacio, para permitirnos cosas en la vida. Y el caminar más lento te permite darte cuenta de cómo reaccionas dentro de ti contigo mismo. Entonces, ofrecerte este tipo de cosas son buenas prácticas para de alguna forma también quererte un poquito más cada vez. Claro que sí, para reconciliarte contigo mismo, ¿no? Y tratarte bien y quererte y escucharte, ¿no? Porque muchas veces estamos totalmente sordos ante nosotros mismos, ¿no? Ante nuestra propia esencia, ¿no? Escucharte tus propios pasos. Claro. Como a veces el paso es violento, depende cómo estés. Notas como vas pisando duro, fuerte, violento casi. Entonces, como no estás de otra forma, tu pisada también entre las hojas, las piedras, el sendero, lo escuchas de forma distinta. Entonces te sorprendes que hoy la pisada es más suave y te vas escuchando, te vas sintiendo cómo la planta del pie también va conectado de alguna forma, va más suave, más ligero, menos violento. Eso es también ese aprendizaje de ir tratándote de otra forma también, más amorosa. Y por ahí va un poco la línea de lo que queréis desarrollar, ¿no? A través de la senda del caracol, ¿no? Esa forma de acompañar a personas, ¿no? Que necesitan hacer el camino de otra manera, encontrarse consigo mismas, ¿no? Supongo que va un poco en esa línea el proyecto. Sí, al final es pues permitirte también todo y a veces de alguna forma también necesitamos un poco de acompañamiento. Por eso a veces pues si hacemos un retiro o lo que sea para darte un espacio también para escucharte, para estar ahí, para estar contigo mismo, para permitirte que otras cosas de forma más amistosa, amorosa puedan entrar en ti. Consideramos que caminar forma parte
de ello también. Al final caminar es una práctica muy buena para todo ello. Y bueno, mucha gente también igual pues no se atreve a dar el paso para hacerlo solo o sola. Ujú. Entonces pues a veces... Y de alguna forma en el camino también estás como muy expuesto, estás como muy vulnerable. Entonces estar acompañado también suele ayudar para compartir también tu propia experiencia. Sí, verbalizar cosas, echar cosas fuera, sí, que a veces si no te metes en ese bucle de la mente tú, ¿no? Y que es un círculo vicioso también, es cierto. Estaba recordando ahora cuando hablabas del caminar violento, más o menos rápido, lento, de una Katia, una peregrina alemana que venía con su familia desde Hamburgo, caminando, con sus 2 niños pequeños, en bicicleta ellos, para poder seguir un poco el ritmo, y durante largas travesías, ¿no? Y decía que a ella le gustaba mucho caminar descalza, porque al caminar descalza, y me dice ella, y nunca lo había pensado, pero caminar descalza es leer el territorio por el que pasas. Y me pareció una metáfora extraordinaria, ¿no? Porque realmente es leer con los pies. O sea, ver, ha llovido, no ha llovido, cómo está el terreno, cómo estoy yo en contacto con el terreno, ¿no? Para ella era como leer el territorio. Y nunca lo había verbalizado ella misma cuando me lo contó en el Camino del Norte, en el camino en un lugar mítico que conocerás, que es el albergue del abuelo Peuto, ¿no? De otro de los protagonistas de esta biblioteca humana que estamos tratando de crear aquí en la Flecha Amarilla Podcast, precisamente para promover pues un debate sobre el pasado, el presente y el futuro del camino, con historias que nos tocan de algún modo, que no son historias... O sea, que los peregrinos no son números, no son récords, no son, pues eso, carreras de obstáculos para llegar al próximo albergue, aunque haya gente que vive así el camino y que también hay que respetarlo, ¿no? Si quieres, pero no hay por qué juzgarlo, ¿no? Pero que realmente nos estamos perdiendo algunas cosas, ¿no? Y yo recuerdo ahora, estaba recordando precisamente a esta Katia, y te quería preguntar si en alguno de estos caminos pues habéis caminado algún trecho descalzos. No. Pues te doy una idea. Sí, claro. Y además ese contacto con la tierra es muy necesaria y sana mucho también. Pero para leer, como tú bien dices, para leer todo ello hay que estar muy afinado. Hay que estar despiertos, hay que estar despiertos, hay que afinar los 5 o los 6 sentidos, ¿no? Y tener la vista, el olfato, el gusto, el tacto, es que está todo ahí, ¿no? Realmente ese sexto sentido, ¿no? De lo trascendente también, de esas... Y por eso, volviendo un poco al principio de esta conversación, ¿no? Cómo, de algún modo, pues en el camino parece que todo lo que te sucede porque te tiene que suceder. Porque vas en un estadio de... bueno, yo le llamo alteración mental, no en el mal sentido de la palabra, sino porque es una especie de... Pero a mí me pasa, a mí me sucede, no sé si a ti te sucede también, que es un estado de alteración mental permanente, ¿no? Maravillosa, ¿no? Una alteración en el sentido de estar mucho más abierto a todo, ¿no? Sí, esa es la idea, abrirse un poquito más al exterior y al interior también. Y bueno, permitirte también ello, porque a veces nos resistimos a sentirnos y a sentir el camino y a sentir a los demás. Escuchar. Bueno, al final esas cosas a veces es que somos muy resistentes muchas veces a todo ello, incluso al silencio también, que en el camino muchas veces son momentos del silencio, y el silencio a veces también crea angustia, miedo, escape, huida. Mogollón. O sea, aguantar el silencio es aguantarse a uno mismo, ¿sabes? Es complicado. O sea, todo nos lleva... Yo creo que ahora mismo caminar es un acto de subversión, de rebeldía. O sea, andar lento en un mundo rápido es un acto de revolucionario. Sí, ¿no? Sí, es así. Sí, además el mundo va tan rápido, cambiando constantemente y a una velocidad tan vertiginosa que el caminar te pone un poco en tu sitio, te centra de alguna forma. Uh-huh. Te centra y, bueno, te permite ver las cosas de otra forma. Que al final, bueno, luego igual si vuelves a tu vida y tal, pero ya vas de otra forma y si, bueno, vuelves de alguna forma, la vida te va poniendo, te va afinando, sí, poco a poco. Sí, es que a lo mejor el verdadero camino empieza cuando terminas el camino, ¿no? Claro, lo que me preguntan, ¿no? ¿Y ahora qué? Después del camino, ¿y ahora qué?
pues también eso es un duelo que tienes que hacer también. Cuando acabas algo, como todo, hay que hacer un duelo y permitirse también hacerlo. Eso es lo que, bueno, personalmente repito mucho, pero hay que permitirse hacer esas cosas y ese duelo y demás, pues le hace falta un tiempo también. Y a veces pues eso, todo va tan rápido que no tengo ese tiempo porque mañana tengo que trabajar, no sé qué. Entonces, pero ese tiempo tú lo necesitas. Entonces a veces es importante darse ese tiempo. Y de alguna forma cuando te quieres ofrecer ese tiempo, ese momento, siempre se puede. De una forma o de otra, siempre se puede. Lo que pasa es que ponemos muchas excusas. Claro. Nos inventamos tretas, ¿no? Para autoengañarnos muchas veces. ¿Con qué experiencia te quedarías así del camino? Digo, si, no sé, alguna anécdota, alguno de esos milagros que hayas presenciado en el camino, aparte, bueno, pues un poco de esa señal, ¿no? En Ponferrada. ¿Qué estabas haciendo, el camino de invierno o el camino francés? Íbamos por hacia el invierno, sí. El invierno. Sí. Maravilloso también, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que sí. El camino. Sí, precioso. Pues sí. eso, ¿alguna otra, no sé, anécdota o milagro que quieras compartir con nosotros y con los oyentes de la Flecha Amarilla? Bueno, pues yo por casualidad le conocí a Manu Mariño en el camino, también, bueno, en un camino bueno, bastante secundario, que es el de Maniego, el que nace en San Vicente de la Barquera y que va a Mansilla de las Mulas. Y bueno, y ahora me he traído a seguir caminando con él, a de alguna forma empezar también este, bueno, proyecto y bueno, en colaboración. Y milagro sobre todo el encuentro con el interior y con personas que quizás el camino te hace encontrarte casi, bueno, como si les conocieras de toda la vida. De toda la vida, sí. O de una vida anterior incluso, ¿no? Sí. Hay conexiones alucinantes en el camino. Sí, pero quizás en ese momento no te das cuenta. A mí varias veces me lo han dicho de fuera, uy, parece que os conocéis de toda la vida y pues hace media hora que nos hemos encontrado. Sí, sí. Y gente que de repente después de media hora de conexión te cuenta cosas que no le ha contado a nadie. Porque, ¿no? Sí, porque el camino te crea un lugar seguro también para poder y te iguala, sí. te da igual si eres periodista, si eres masajista o si eres ingeniero, médico, lo que sea, tu nivel, eso es maravilloso realmente en el camino. Y eso es porque volvemos a la esencia, ¿no? Sí, es tal cual. Nos quitamos las tonterías, los bultos, las historias, los papeles que cumplimos, ¿no? Nuestra obra de teatro de la vida y de repente, pues eso, conectas con gente de una manera totalmente mágica. Se comparte lo que tienes, se comparten todo. Experiencias, sí. Incluso, bueno, hay momentos de apoyo, que apoyas o te apoyan, ¿no? Quiero decir, bueno... Cada uno también, es verdad que cada uno tiene su camino, su experiencia y su película también. Y sí, al fin, conectas con gente realmente maravillosa también. Mira, ¿y cómo ves el futuro del camino? Bueno, nosotros al final, yo creo que la humanidad viene de caminar y el camino siempre va a estar ahí. Por mucho que el mundo globalizado haga desaparecer las flechas, en un caso, el camino va a estar ahí. Y energéticamente en el camino no va a perder nunca la esencia que tiene, siempre va a estar ahí. Y el caminar sí nos centra mucho y deberíamos caminar. ¿Ves buena salud en el camino también? ¿O hay algo que no te guste de lo que está sucediendo en el camino? Bueno, pues lo que hablamos de, bueno, periodos concretos o caminos concretos de aglomeración y tal. Bueno, pero es lo que tiene cuando algo coge fuerza, pues la gente va igual de una forma distinta a la que irías tú. Pero ahí sí, no hay... pero que no hay por qué juzgar tampoco, ¿no? Que lo ves como un mal menor, ¿no? Comparado con lo que es la potencia, ¿no? Sí, siempre lo que sea caminar, yo creo que hay una transformación interior, te des cuenta o no. Y quizás por eso engancha tanto el camino, ¿no? Sí, los encuentros que tiene también. Al final es que caminando te ves a ti mismo de otra forma. Te des cuenta, yo vuelvo a repetir, te des cuenta o no, pero eso te hace feliz.
Pues con esta idea nos quedamos, con el caminar como un acto subversivo, con un acto de rebeldía en este mundo tan rápido en el que vamos. No sé si habrás cogido tu Compostela. ¿Sueles ir a recoger tu documento de la Compostela o no? Bueno, al principio iba, ahora no, Igual que yo. ahora no. ¿Para qué tantos papeles, no? Ya. Con la credencial es suficiente, ¿no? Sí, lo que sí me hace ilusión personalmente es sellar la credencial en los sitios a los que voy. Eso sí hace ilusión, echar Claro. la vista atrás y ver los sellos de cada sitio, Los de cada lugares por lugar. los que has pasado, los Sí. recuerdos, quién te ha sellado, quién no Sí. te ha sellado. Eso está guay. Sí, Sí. cada sello es personal, es... Ujú. Y la memoria también, cuando ves un sello, algo te enciende en la memoria también. Entonces, Bueno, pues entonces, si te parece, podemos terminar esta conversación tranquilamente con Aitor Borde, de La Senda del Caracol, pues poniéndote el sello de este podcast que estamos tan felices de haberte recibido aquí justo el día en que llegabas, ¿no? de este camino mozárabe, un camino maravilloso que también recomendamos pues a todos los que nos escuchan, porque son caminos diferentes, alternativos, y es mucho más fácil pues no encontrarse con mucha gente y que tengas una experiencia pues mucho más de conectar, que te encuentres. Así que si quieres ponemos el sello. claro, pues venga. perfectamente. Pues muchas gracias a Ser por la Nada. invitación, un placer compartir sobre el camino. Gracias a ti, que Y nada, tengas muchas gracias. muy buen camino. Buen camino a todos, muchas gracias. Vamos a poner entonces ese cuño. Listo, Muchas gracias. a ti. Gracias y un camino. Biblioteca Humana do Camiño de Santiago. Un programa de Acude Rural, subvencionado polo Plan Xacobeo da Xunta de Galicia.